Entonces quería que me contaras un poco sobre el proyecto Post Dance. Cuéntame un poco como de dónde viene, un poco el origen y cómo luego lo empecé a trabajar acá. Sí, bueno, gracias primero. No, de verdad, hace rato que tenía ganas de que conversemos de esto porque igual ya me habéis comentado, así que me gusta la instancia con su pequeña formalidad, pero creo que es importante a veces para desencadenar ciertos documentos igual, ¿no? Me gusta esa idea. Postdance surge entonces alrededor del 2021 en Berlín junto a mi amiga Julia Rossi de Brasil. Nos encontramos allá más o menos nos encontramos a comienzos del 2020, si no me acuerdo, pero a comienzos del 2021 empezamos a entablar un poco más de diálogo y encontrarnos a hacer práctica. Primero estuvimos haciendo unas prácticas en una iglesia en la cual yo trabajaba cuando estaba allá haciendo voluntariado. Y un poco, bueno, siempre queriendo encontrar una forma de práctica conjunta, ¿no? Como queriendo colectivizar el trabajo, pero siempre desde el desjerarquizar un poco, desjerarquizar los espacios para la danza. Primero, de hecho, partimos con una amiga más que ahora se cambió el nombre. Ay, no me acuerdo su nombre que se cambió. Pero teníamos otro proyecto, se llamaba Marilyn, no sé por qué. Y en el 2021 empezamos a hacer Postdance. Y primero surgió el manifiesto, en realidad escribimos el manifiesto y a partir de eso concretamente salimos a hacer la acción en la calle. Creo que tuvimos una vez concreta en la cual grabamos algo en una sala, pero como, no sé, queriendo un poco descifrar la parte más concreta que iba a ser el manifiesto, el documento escrito. Y este es un documento, primero lo escribimos en inglés porque estábamos allá, después yo lo traduje al español, una vez que me acerqué más para este lado. Y bueno, un poco lo que planteábamos era un espacio en el cual se pudiese bailar. Después eso se fue engranando a las veces que lo íbamos haciendo en la calle, nos íbamos dando cuenta de que tenía más sentencias, ¿no? Como encontrando un poco más, bueno, qué era o qué interpretábamos nosotros de Postdance, pero primeramente era un espacio para bailar sin que importase tanto la danza, ¿no? Como sin que importase tanto, en ese momento estando en Berlín, bueno, hago memoria un poco burda ya, pero claro, una cuestión un poco estética y consumista que existe allá mismo del movimiento. Yo igual venía, no sé, de bailar en Corea porque estuve trabajando allá y me encontré con como una metódica para el cuerpo súper maquinal y precisa y elocuente, pero como igual... Claro, igual siempre siguiendo estos patrones, estas codificaciones, entonces nos preguntábamos un poco qué venía después de todo eso, como mi amiga Julie viene del ballet clásico, así, muy de bailarina clásica, yo vengo de la gimnasia artística y después inmediatamente de la danza contemporánea y el ballet y la academia y toda la cuestión, entonces como que, claro, eso un poco es inevitable de sacar como lenguaje del cuerpo, uno ya se encuentra con ciertas herramientas que están ahí, permeables a lo que uno vive, a lo que uno practica, a lo que uno estudia, a lo que uno desarrolla en su vida, ¿no? Como todas esas cosas que se van un poco marcando, mismo como el cuerpo se va asociando al cotidiano y a partir de ahí se sabe parar y escribir y todas esas cosas, ¿no? Entonces nos preguntábamos un poco qué venía después de la danza, qué venía después de todo ese... de toda esa institución ya incorporada en el cuerpo, ¿no? Un poco como una crítica a ver tanta reproducción del mismo lenguaje, ¿no? Que bueno, igual por ejemplo ahora que estuve
poquito tiempo en Santiago y tuve la oportunidad de ver de un festival justo los días que fui, como igual me sorprendió también como ese perpetuar el lenguaje de lo contemporáneo, la danza contemporánea, el fraseo, la secuencia, la levantada de mano, como todas esas cosas que igual es como, claro, son las herramientas, son las vetas que hemos encontrado para entrenar, pero de alguna manera como cómo disponer de todo ese contenido para hacer al final lo que a mí se me cante, como lo que yo tengo ganas de hacer. E igual, claro, a mí me pasa con cosas que es... Pero eso es porque tú sentís que, digamos que en este espacio bien genérico de la danza, como que no está esa posibilidad, como de hacer lo que tú queráis hacer. Claro. Bueno, un poco también lo que dice el manifiesto, o sea, de alguna manera yo siempre quiero volver un poco a nombrar el manifiesto y a nombrarle a Julie, porque sucede que, claro, después a fines del 2021, comienzos del 2022 yo me fui a Chipre. En Chipre sucedió 2 veces también, en la parte turca, en 2 ciudades diferentes. En Berlín ya había sucedido 3 o 4 veces en diferentes distritos, siempre generalmente yendo un poco por los círculos que habitaba, pero o sea, en Chipre, por ejemplo, se dio que fuimos más como bailarines, éramos todos bailarines porque yo estaba como haciendo un programa, entonces esas fueron las personas con las que me crucé, pero en Berlín de repente eran personas que estaban más dentro de lo que es la performance o el escrito o el drag, maricones, no sé, como que también presentando un poco una línea que sin querer queriendo se ha dado que el lenguaje invite un poco también a ciertas corporalidades que igualmente no habitan tanto en la formalidad de lo que es la danza, como no hay tantos escenarios con gente trans, no hay tantos escenarios con gente gorda, no hay tantos escenarios con gente de color, como que inevitablemente, o sea, sin direccionarlo a ese lugar, igual existe como una oración que invita también o que tiene ese deseo, Postdance tiene ese deseo de ser un espacio para las corporalidades que no tienen espacio en los estándares de la danza, formalmente. Y después tiene sus bajadas más burdas, ¿no? Finalmente como ese juego un poco entre abarcarlo todo y no abarcar nada, usar todos los lenguajes y destruirlos inmediatamente, ser al mismo tiempo una acción que no tiene aspiraciones, no requiere de talento, no requiere de esfuerzo, como un poco desmembrar todas esas concepciones de lo que es la danza al final, y no solo de lo que es la danza, sino de lo que es ser un bailarín, ¿no? Como que un poco para mí también es como esta fantasía de ser el bailarín que quiera ser sin la necesidad de cumplir con estos rangos, estos estándares. Entonces, claro, no quiere decir tal vez que lo que es la danza formal, y también al decir la danza es como un campo inmenso, hoy en día existe de todo y también depende de donde uno esté, está mediando otros códigos, pero pienso que igualmente hay como tejidos y engranajes que se meten profundo, como en todo, ¿no? Como en todo lo que implica el cuerpo, pero entendiendo ya cuando empieza a suceder un academicismo un estudio un profesionalismo hay muchas mismo corporalidades que se van pegando al cuerpo, entonces también es un lenguaje que contradictoriamente no quiere ser un lenguaje, pero termina siendo un lenguaje con un poco esta idea de que cualquier cosa que rompa un código, igual, o sea, por más de que rompa su propio código, está estableciendo que el código es esa ruptura del código, por así decirlo. Pero, quería decir algo, me olvidé. Pimpi, entre paréntesis, ¿cómo hago zoom? Claro. Con el de arriba que hace así, ese. ¿Que tiene una W y una T? Parece sí, ese que es como movible, sí, probalo, ese debe ser. Hacia eso, como hacia el lado y al otro. Es suavecito, yeah. Sí, es suavecito, tiene bastante rango. Ya, bacán. Entonces, ¿qué quería decir?
Pipi, por ejemplo, esta idea que estaba mirando unas fotos del Insta de Postdance y claro, aparecen como unos fragmentos de texto donde dice así como, donde tú como de textos de cuando te mandan que no quedaste como en una convocatoria, sí. o toda esta idea que hablas de como de la basura de la danza, sí. o estos desechos. Sí. ¿Qué pasa con eso? Bueno, un poco en su momento fue como el subtexto o el eslogan, ¿no? Como Postdance, basura de la danza, viene un poco ahí como aliados también. Por un lado pienso por las personas que empezamos a conformar el equipo, como que en ese momento, me parece que va sucediendo en diferentes lugares, como que esto lo comenzamos o lo impulsamos con Julie en su momento y después yo lo seguí haciendo porque me pareció importante seguir haciéndolo a cada lugar al que fui. Y bueno, después de Chipre sucedió en Buenos Aires, después de Buenos Aires sucedió en Valdivia, después en Temuco y ahora en la Feria Pinto. En Santiago, anterior a la Feria Pinto. Pero bueno, en su momento sucedía un poco eso también, ¿no? Como encontrarse en este constante círculo un poco de estar como aspirando, aplicando a, como enviando convocatorias a, como un poco la vida del bailarín igual también, ¿no? Depender de como de esa construcción que ya es un poco más grande a uno, a igualmente lo que se consume, los mercados, de lo que son ahora las artes escénicas, ¿no? Y también en cada territorio mismo como eso va teniendo diferentes estéticas, diferentes consumos, pienso yo. Entonces, claro, en algún momento nos encontrábamos con que éramos todas personas que siempre teníamos esa respuesta, así como cada 2 días te llegaba un mail de muchas gracias, pero en este momento no ha sido seleccionado. Entonces también tomarlo un poco como un eslogan y una contradicción como a la potencia la potencia de esa pérdida, por así decirlo, ¿no? Como todo fuera de usar, de alguna manera desgastar a uno, por así decirlo, o bajonear, en términos más comunes, como poder apropiarse de esa basura que es uno, de ese desecho. Y bueno, igualmente como lenguaje también trae la posibilidad de ser ruidoso, ser desprolijo, ser tosco, como todas esas cualidades que igual en la danza es como todo lo opuesto, ¿no? Generalmente. Bueno, yo creo que en determinadas investigaciones siempre va a haber algo diferente, pero generalmente el movimiento de un bailarín, el cuerpo de un bailarín busca una fluidez, una concreción, una proyección, una elegancia. Entonces como tirarte al piso y dejarte caer y que te pese el culo es como no está tanto como posibilidad misma dentro de lo que es, no sé, el estudio, como técnica, por así decirlo. Entonces como entender que, bueno, en mi caso particular, en su momento con Julie, con muchas personas que han estado en las veces que lo hemos hecho, Rock, también un amigo que es de Barcelona, que ahora está en Barcelona también, ha sido parte muchas veces, Suri ha sido parte muchas veces, Eli ha sido parte muchas veces, acá ya 3 veces que ha sucedido, ya nos hemos conocido, no sé, con Jules, ya participó 3 veces, como que va pasando que igual empieza a surgir una empatía, la gente igual, yo percibo que es al final un espacio que conmueve, y para mí igualmente conmueve porque a la final lo que me pasó un poco en la última vez era como en la Feria Pinto encontrar un espacio como de mucho goce. Igual uno puede encontrar mucho goce en muchos espacios, como que no necesariamente el moverse en sí siempre va a despertar como un goce, ¿no? Pero me sucedió encontrar eso, como que al final empiezan a surgir un montón de relatos, un montón de... incluso para mí personalmente, que trabajo como con la narrativa del cuerpo, con la dramaturgia o lo poético del cuerpo,
como que aparecen muchos destellos, aparecen muchos momentos, aparece lo emotivo, aparece lo erótico, aparece lo estúpido, aparecen como muchos gajos de emociones, de sensaciones que están en el cuerpo que al final creo que es necesario derivarlos en danza, en cuerpo, en movimiento. Y pienso que Post-Dance para mí siempre me ha sido eso, como un lugar, un espacio, una oportunidad en la cual drenar un poco todo ese tumulto de cosas y sin la necesidad de pedirle nada, como que es una instancia que siempre me sorprende eso, porque al final uno de repente llega y está un poco nervioso. En Santiago como que estábamos con personitas que no lo habíamos hecho antes, en un lugar que no conocíamos, entonces fue como llegar un poco así, pero uno pone play y no hay que hacer nada, como que se hace solo. Y también habla un poco de esto, ¿no? Como que parece una performance, pero no lo es, no necesita, no tiene ningún objetivo ni ninguna meta, entonces eso también siento que abre la posibilidad de que sucedan tantas cosas. Igualmente sucede esta relación con el afuera, con el cotidiano, con la calle, siempre buscamos hacerlo en un lugar con asfalto en general, en lugares concurridos, no necesariamente tiene que ser una hora en la cual pase todo el mundo, pero sí que sea un lugar en el cual haya como un movimiento también, que resuene un poco ese movimiento. Y claro, igual alguien siempre entra a bailar, y no sé, eso creo que es lo más grato también, como entender que también se abre un espacio en el cual se invita a bailar, también como dejando todo como la elocuencia de lo que podemos llegar a conversar. Al final es como bailar, así, bailar con la música, bailar qué te genera la música, bailar lo que uno siente. Sí, y en ese sentido yo creo que lo que fue, por ejemplo, la última pasada en la feria, yo podía observar eso, o sea, cómo, digamos, sin tener que hacer una invitación muy explícita, la gente logra entender y se siente invitada y participa, o sea, entra, ¿cachai? Sí. O sea, estas mujeres que entraban ahí sin cuestionárselo, y llegaban y entraban, ¿cachai? O sea, yo sentía que estábamos un poco como hablando en el mismo idioma en el que ellas estaban ahí, ¿cachai? Entonces... Igual sucede algo para mí también, que por un lado cada persona trae una propuesta completamente diferente y no necesita tener ese diálogo tan concreto, pero hay como que hay una fuente común, hay como un sustento común, o no sé, bancarse en lo que el otro está haciendo o simplemente darle espacio. Entonces no importa verdaderamente si uno está sentado en el piso la media hora que sea que dure y el otro está bailando como si fuese una bailarina clásica, y el otro está como que también, obviamente cada corporalidad va a proponer un trayecto diferente en lo que es la sesión, como llamándolo como sesiones, porque igual también tiene esa especie de constancia, como Post-Dance tanto, Post-Dance acá, como un poco insistir en lo mismo, y al final las personas que aparecen siempre traen algo nuevo, pero claro, es como que al final eso resuena, entonces se produce diálogo, se produce continuidad en eso. Igual, bueno, la misma dinámica que tiene, no sé, de que es un tema y termina el otro y se pone otro, y no sé, obviamente hay como una especie de dirección en lo que es lo sonoro, más que nada para encontrar como una sonoridad que motive en realidad, que motive y que emocione, como... Y que también sea más cotidiana, como que no se vaya tanto a un excentricismo, como a una profundidad de la improvisación en danza, sino que es como
lo que escuchamos en la calle, lo que escuchamos cada uno, como ese espacio común de la música, ¿no? Pero bueno, pasa eso también, siempre, vos que decís que era común que para estas personas que se acercan, y también era común para nosotros que se acerquen, cuando también son, claro, al final se meten siempre los borrachos igual, ¿no? Como que, bueno, obviamente en alguna instancia se ha metido otro personaje, pero igual también es como particular entender cómo, bueno, en nuestro caso éramos en su mayoría o bailarines o artistas escénicos o artistas o performers, o amigos cercanos, que también existe esa contención, ¿no? Pero bueno, hay como una particularidad de que las primeras personas que se acercan son borrachos, que se meten, y que al final igual también se abren a ese espacio, y siento que uno también se abre a ese diálogo y a como neutralizar un poco. Claro. Como... Es como un encontrarse un poco también fuera de ciertos prejuicios que también existen en la misma calle, o sea, generalmente esas personas están ahí, aquí en la misma calle Lautaro, o sea, tú vas a la feria y te los pillas y están ahí, pero justamente se genera o se habilita un espacio en el que la persona que entra a ese espacio, más o menos hay como un diálogo bien horizontal. Sí, tal cual. Creo que se deshacen varios prejuicios como de ambos lados, ¿no? Porque justamente aparece como un espacio también que bueno, igual saca un poco de capas de lo social mismo, porque es bailar, es como, no sé, como que es un lenguaje común a la palabra, al estudio, a la lectura, no sé, como que cualquiera puede bailar al final, y también eso es un poco lo que busca, como que cualquiera puede bailar y cualquiera puede tener un espacio de, no sé, bueno, el final un poco del manifiesto es que Post-Dance está en contra de los teatros, Post-Dance está en contra de la danza, como un poco siendo un poco cabeza dura, un poco terco, pero al mismo tiempo como, bueno, ahora lo pienso ahora instantáneamente, ¿no? Pero es como generar un nuevo escenario, como no dependemos de esta convocatoria, ni de este teatro, ni de esta galería, ni de este... Como existe ese lugar para bailar y para crear como un espacio, la propia performance, o sea, lo que sea, pero lo puede generar uno, ese imaginario propio. O sea, es una práctica también que, claro, como que convoca esta autonomía. Sí. Como autonomía creativa, autonomía de... Sí. Y... Bueno, igualmente, claro, hay algo de cómo se dieron las cosas. Yo pienso que yo lo seguí haciendo, de alguna manera fui quien lo organizó, lo gestionó en ciertos lugares, pero claro, la idea es que más gente lo pueda seguir gestionando en otros lugares, que no, al final lo que hablábamos con Julie en cierto momento es que Post-Dance no me pertenece, no le pertenece a Julie, como... En algún momento, no sé si me preocupaba, pero igual me gustaba mencionar, sobre todo cuando sucedió en el festival en Escenas Situadas, porque fue la primera vez que estuve en contexto de, no sé, una ronda de sillas, unos focos, lo comencé y lo terminé yo, como que esa idea un poco de que tome mi figura, y no es para nada, pero igual para mí fue importante hacerlo primero porque es como quienes ahora están gestionando y movilizando las artes escénicas, entonces es como una asociación, un aliarse a finalmente como movimientos o luchas que son bien similares igual, ¿no? Si bien en este caso también Post-Dance sucede y bueno, no está asociado a nada, nunca se ha ganado un peso con Post-Dance, más que tal vez uno pone la gorra y le tiran una moneda, pero no va por ahí tampoco. Pero bueno, paralelo a esa situación que sucedió en el festival, la idea es poder ir generando una especie de red, ¿no? Que se pueda sostener en diferentes territorios, porque por cómo fueron las cosas, yo igual en ese momento estaba volviendo, entonces pasé por varios lugares, ahora tengo ganas de volver a hacerlo en Buenos Aires, y bueno, hasta ahora eso ha sucedido, que ahora hace poquito, yo creo que el mismo día, creo que fue el mismo día o el anterior que lo hicimos en Santiago,
sucedió también en Barcelona y lo convocó Rock allá. Había otro personaje que yo conocí en Chipre que quería seguir moviéndolo en Londres, pero bueno, viste que al final es como gestión de cada uno, claro. no puede estar como ahí. Pero bueno, a mí me motiva, lo quiero seguir haciendo y sé que igual convoca, entonces me es importante persistir en la propuesta, pienso, porque ahí también empieza a haber como diferentes percepciones de lo que puede empezar a suceder, como creo que en más de una oportunidad también fue Eli con el violín, esta vez fue Eli con el cello, entonces también empieza a haber un poco esa idea de post-música, post-video, como también entender que, no sé, los videos que grabó ahora Eli, los que grabó Nico todavía no los vi, pero estaban hermosos, estaban así como muy potentes, entonces no solo es, de alguna manera también está toda esa otra porción de lo que es después el registro, que igual eso queda como archivo y yo lo subo porque es como un poco ese documento que ahora es la red social, pero en fin es para nosotros, para como poder ver eso, pero claro, empiezan a suceder otras cosas, esta acción que pasó de vestir al violín, de que igualmente siempre aparece el material, siempre los materiales son un poco como ese... Sí, sobre eso te quería preguntar un poquito, sí, como sobre estas materiales o materialidades que aparecen y también un poco sobre la estética, por ejemplo, los vestuarios, lo que se escoge, los colores, un poco de dónde viene o qué propone. Sí, no sé verdaderamente de dónde salió. Creo que en su momento, la primera vez que lo hicimos con Julie, habíamos llevado, claro, como un cambio de ropa, un poco como para, no sé, yo creo que es un poco como un salvavidas, pero al final también es como propulsor de más acciones, ¿no? Como simplemente que haya un cajón, una silla, una pelota va a suponer una acción y también entender a la acción como parte del movimiento, parte de ese juego colectivo. Entonces, claro, yo creo que un poco la estética sucede eso, que por más no lo quisimos plantear, pero se generó de alguna manera, igual eso cambia también, depende a dónde uno va, como me acuerdo una vez en Berlín que lo hicimos debajo de un puente, esa vez Eli tocó el violín y había una luz amarilla y fue como un poco más siniestro, no sé, como que se generó un otro espectro de post-dance, y yo creo que eso puede pasar siempre también pensando en dónde uno lo va a hacer, y bueno, en esa oportunidad cambia un poco la estética, ¿no? Como que aparecieron máscaras rojas, todo un cuerpo rojo, como esas cosas, pero siempre igual aparece, es como que se repite un poco la idea de bueno, entre un poco este vestuario de bailarín, pero medio saturado, medio como estas cuestiones que hacen como en los 80 o en qué época es, que hacen como estos videos de entrenamiento, como mallita con calza, o polera de fútbol, las cosas flúor, las cosas de paracalles, los chalecos, como que todas esas cosas que igual, bueno, y después eso se fue un poco a... no sé, al mostrearse, al draguearse, como que no ha acontecido en las últimas veces tanto, pero ha sucedido como ya el draguearse un poco más, como que en realidad también se presenta como un lugar de expresión. A mí no me gusta mucho traerla así porque es como una expresión libre, pero igual al final sí, al final quiere ser un espacio en el cual te puedas vestir como quieras y puedas... no sé, como que existe esta estética común de alguna manera, pero yo creo que eso es como un poco, no sé, ese código que no quiere ser, pero que la gente dice como, ah, bueno, voy a esto, y mira una foto y medio... Claro, aparece como algo deportivo. Cuando tú y yo estás lo mismo,
Y como que el Esteban me dijo, pero es algo deportivo, ponte algo deportivo. Como... Claro, como que igual la gente va leyendo ciertos códigos, va leyendo ciertas cosas sin que estén ahí como tan explícitas. Sí, sí, sí. Como que se encuentran un poco y generan esta como visualidad o... Sí. Sí. Y después para los objetos creo que sale un poco así. Bueno, esta primera vez que fuimos con Julie llevamos nada más que un cambio de ropa, que era como una capa plástica y un chaleco como de estos naranjas, así como para calle, y llevamos un tapete, como un cubo de tapete que Julie tenía así en su cuarto, y lo enrollamos y lo llevamos así en la calle. Y no sé, usamos 2 segundos el tapete como para tirarnos al suelo un ratito, después usamos todo el espacio, pero nada, fue como ese primer motor de decir como también nuestra versión de la danza a la calle, ¿no? Como el tapete a la calle. Sin pensarlo tanto también, ¿no? No como verdaderamente clavando una estaca ahí, sino como que apareció, estaba ese objeto. Y después ahí ya empezaron a aparecer también, bueno, cambia mucho igualmente cómo va el grupo, ¿no? Como es, obviamente va a ser una energía, una cadencia, el ir de A1, el ir de A2, de A3, de A5, de A8. Entonces, claro, ahí se van sumando las perspectivas de cada persona y también las perspectivas hacia lo personal, o sea, como lo propio que ahí se pone en términos estéticos, ¿no? Como que eso empieza a suceder y es muy rico. Como poder ver también, bueno, lo que cada uno asocia. Marcelo vino con sus patines, sus rollers. Bueno, siempre ha aparecido la pelota de fútbol, o qué más, varias cosas en realidad. Pero claro, de alguna manera empiezan a ser como un pequeño sustento al final, una posibilidad, una puerta para un otro juego, una otra narrativa. Pero tampoco exigen una necesidad de, o sea, esto mismo, él llevó el cello y lo vistió, no lo tocó. Claro. Y también eso me parece rico porque yo lo pensaba porque igual, no sé, yo lo conozco y sé cuál es su flash. Entonces como que entender que, por ejemplo, un músico que hace música experimental y de repente no encuentra tanto espacio para ampliar eso en este momento, porque X, bueno, no voy a poder hablar de eso, pero igual a mí me toma porque me ha pasado también muchas veces como de que uno llega a un lugar y nomás no sabe con quién bailar, así como hasta que, bueno, con su gente, lo que sea. Entonces me fue rico entender que tal vez en la búsqueda de una persona que no tiene nada que ver con la danza, aparece un espacio que le presenta indagar en sus prácticas y forma parte de Post-Dance, pero al mismo tiempo es como abarcar y expandir su lenguaje personal en torno al instrumento, y lo vistió. Como esas cosas que para mí son súper ricas que aparezcan porque se amplía Post-Dance, pero también se amplía un mundo personal, una práctica personal, es como... Qué bacán. Sí. Oye, Pipi, ¿y cómo veis eso? O sea, por ejemplo, la práctica de Post-Dance en relación a lo que haya alcanzado a ver como de lo que está pasando acá en Temuco en relación a la danza. Sí, bueno, a mí Temuco me fascina, se sabe, fan de Temuco, pero claro, me parece que igualmente, o sea, a mí lo que me queda bien claro es que hay un motor súper grande de lo que son las artes escénicas ahora, que son cultura emergencia, la lluviosa tal vez, insistencia colectiva. Que son igual un poco las personitas que transitan acá en la casa, que un poco uno las va viendo como ensamblarse en diferentes estructuras o grupos, pero al final son las mismas personas. Pero igual está súper interesante lo que se genera desde ese lugar, como ese rango de intimidad, bueno, también en la casa como empezando a plantear un poco la idea de lo que es la convivencia, como que la gente transite el espacio.
Pero claro, para mí, yo me fui de Buenos Aires hace 4 años y estuve lejos y viajé, viví afuera en varios lugares, viví en Corea del Sur, después en Berlín, pasé por Italia, después estuve en Chipre, en la parte turca, después volví a Buenos Aires. Y para mí volver acá fue justo un poco, bueno, después estuve en Valdivia y después me vine para acá. Y claro, para mí fue abismal ver lo que fue el festival Escenas Situadas. Yo no había visto como trabajos de esa magnitud y sobre todo los que son de acá, como de esa potencia, de esa fuerza, de esa implicancia territorial, de esa como profundidad en el trabajo, no solo a niveles como técnicos y ya más en lo que es la articulación de los lenguajes escénicos o mismo de los lenguajes artísticos, ¿no? Como un poco esa combinación de lo visual con lo técnico, con el cuerpo, con lo performativo, con el texto, como toda esa articulación de lenguajes artísticos, pero desde una profundidad en el contenido igualmente y en lo que es las investigaciones, la esencia, el trabajo, como desde un lugar súper honesto, igual como que para mí, a mí me queda mucho de existencia colectiva igual, pero un poco lo proyecto hacia lo que es este espacio, no sé, como la casa, creadores, no sé, como que, no sé por qué, pero se me hace así un poco la red, el José Isla, Cronotrauma, el Nico, como Andy obviamente, ustedes, no sé, como que me queda mucho la insistencia, como demasiado así. Entonces para mí está súper fuerte lo que sucede acá, me parece muy fuerte lo que pasa acá y cómo se responde un poco también a todo ese contexto de tanta fricción, de tanta tensión a nivel territorial y bueno, no solo lo que uno es consciente que pasa en la periferia, que está pasando todo el tiempo, o lo que uno percibe cuando mira el cerro, o lo que uno percibe cuando mira el río, pero no sé, como a 2 cuadras en la feria, todas las ñañas y los pacos y peleándose con merquenas y como que, no sé, uno está constantemente en eso, entonces como que yo veo mucha profundidad en las personas que se dedican a las artes escénicas y a la danza acá. Paralelo siento que más una estructura de lo que puede llegar a ser Chile, como que haya un afán por perseguir esa corporalidad y lenguaje de lo que es la danza, de lo que es la secuencia, las inversiones, los espirales, como que toda esa, casi incluso más que lo contemporáneo, lo moderno, como que persiste, tiene mucha fuente. ¿Pero tú lo decías eso como a nivel de acá o como más en Chile, decís tú? Como... O sea, me animo a decir más sí, por ejemplo en Valdivia, como en Valdivia el lenguaje era como queriendo replicar compañías europeas, así como ir a la playa, también un poco hacer uso de este territorio, como incluso, no sé, de lo que es la cultura mapuche, nombres en Mapuzungún, como cosas así muy terribles, por, no sé, como un poco esa contradicción entre querer sostener un esquema súper eurocentrista, pero al mismo tiempo hacer uso de que, porque estamos en este territorio, entonces humedales, pero hago un coreo que tenga como, no sé, las patas estiradas, una espiral y un rol, como esas cosas que es como, no lo veo. Entonces también me pasa ese contraste súper grande de haber llegado allá y entender un poco cómo se mueven las cosas allá, yo barbeando. Pero, de observar y también de no encontrar espacios finalmente ahí en los cuales como empatizar respecto a lo que hacemos nosotros y de encontrarme acá con una corporalidad tanto más grotesca, más cruda, más al choque, más provocativa. Entonces como, todas esas
esas dualidades que un poco veo. Pero claro, acá por ejemplo interpreto que paralelo a toda esta grupalidad que recién mencioné, en la cual siento un poco arribé y agradezco mucho eso. Bueno, sé que están también Plataforma Azul y Espacio... ¿Cómo se llaman estas cabras? Surescena. Surescena, mira, ni No sabía. las cachai. No sabía aún de Surescena, o tal vez sí, pero no profundicé. Pero no, como los espacios en sí, también pensando en lo que son los espacios culturales acá, ¿no? Como Casa Nave, estos que están acá sobre... Acá nomás están estos. El otro día estuvo la presentación esa... Bueno, no me sale. Ya. Pero nada, como los espacios un poco que cacho como espacios culturales también con sus respectivas estéticas y tópicos, ¿no? Entonces como que creo que un poco lo que percibo es eso, como que hay o una carga muy grande de presencia, noción y conciencia en torno al territorio, por consiguiente una gran necesidad de trabajar como frontalmente hacia todas esas imposiciones y estructuras de lo que es la calle, de lo que es este territorio, paralelo a seguir un poco toda esta construcción, que igual ponele acá en Temuco, no sé, siendo una ciudad, un pueblo grande, como igual facho, como no sé, y también generando estéticas un poco más acorde a estos... no sé, no quiero asociarlos porque no tiene nada que ver y al final yo no conozco a estas personas que están como generando nuevamente estos lenguajes, pero me imagino que son lenguajes que podrían como llegar a una estética un poco más funcional a lo que es Temuco, ¿no? Como fuera de lo que somos este espacio un poco de crítica y de, no sé, igual también, aunque con sus contradicciones también, de tener un lenguaje un poco más profundo en lo que se percibe, en lo que uno practica. Pero sí, igual creo que eso sucede en todos lados, ¿no? Como que también hay muchas circunstancias que al final, no sé, en Buenos Aires se siguen replicando el lenguaje de azotarse en pelotas o de hacer una obra como erótica de látex y subirse a las rejas de un edificio, porque es lo que la gente consume. Entonces también entender que de repente, o sea, acá yo lo que percibo, igual no he visto tantas cosas y estoy hace poco tiempo, pero como que un poco voy asociando eso a, no sé, a lo que voy conociendo. Sí. Bacán, Pipi. Sí, yo creo que con eso Sí, está. sí, le dimos. Hemos hablado harto, así que yo creo que para detener Bueno. el mismo de grabar. Sí.